Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Estamos aquí con la Titita ya casi a fin de año. Bienvenidos todos a este nuevo programa. Estamos terminando este folleto, terminando el año, terminando la pandemia. Ya han llegado las vacunas. Esperemos hayan tenido fiestas lindas todos. ¿Cómo está tu Titi? Feliz Navidad. Estoy súper feliz, me encanta la Navidad. Es como celebrar juntos como familia. Bueno, igual es distinto por la pandemia, pero igual es lindo. Igual es lindo recordar que el Señor vino. Así que estoy súper bien. ¿Y tú? Qué bueno. Yo bien, con la Titi estamos contentos. Nos vimos para su cumpleaños. Les conté la vez pasada. Y vimos el eclipse, eso no lo habíamos contado. Muy lindo el eclipse. Tengo que decir que tuve una bonita Navidad con unos amigos y recibí un regalo de Grecia. Desde Grecia. ¿Qué les parece? Ustedes con sus super iPhones, sus aparatos tecnológicos. A mí me llegó un paquetito de Grecia. Otra cosa. Tuve poquitos regalos, pero de calidad. Bien, Titi, vamos a partir con esta última lección, o bueno, la penúltima. ¿Cómo se llama? La Revolución de Cristo. La Revolución de Cristo. Hoy día va a estar revolucionario. Hoy día servimos a la Unión Soviética. Vamos a hablar de la revolución, lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue la revolución de Cristo? Titi, ¿nos va a dar los avisos, los saludos para partir? No tengo ningún aviso para hoy, solamente porque ya pasaron todos los eventos de Navidad, todos los conciertos que hubo. Y más que nada que estén pendientes a redes sociales por si ocurre algo, alguna transmisión. Nada en particular. Así que ya iniciamos con el podcast nomás. Uno piensa que cuando hablamos de revolución se imagina el tiro como cosas que cambian lo que pasó y dan un nuevo futuro, ¿cierto? Y la revolución de Cristo no se queda atrás. La revolución de Cristo habla de nuestro reino, del reino de los cielos. Y este reino se compara al grano de mostaza, como ya hemos visto en otros podcasts. El reino de Jesucristo no se ilustra con las figuras de la fuerza bruta. Eso es de notar porque siempre cuando pensamos en las revoluciones, siempre hay gente que lucha y hay gente herida para que ocurran estos cambios. En cambio, la revolución del Señor no está basado en lo que tiene que ver con la fuerza bruta, ni el poderío militar, ni tampoco en nuestros antojos como humanos. No tiene que ver con los deseos de la carne, sino que está basado en los resultados producidos por medio de nuestra vida, de una semilla que ha encontrado el terreno fértil. A esto nos referimos cuando hablamos sobre la semilla de mostaza, que el Señor actúe en nosotros y nos cambie. Esta es la revolución que Él tiene para nuestras vidas. Así que vamos a hablar del poder de esta revolución, que es en contra del pecado, que ésta permanece para siempre en nuestra vida. Así que vamos a iniciar el podcast. Yo sé, Mati, que tú tienes unos datos para darnos antes de darle con el versículo. Sí, quiero hablar de las revoluciones más populares del último tiempo, porque hay muchas, pero las del último tiempo son, por ejemplo, la más conocida, o una de las más conocidas, en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, ¿ya? Que esta revolución en contra de la burguesía, de los plebeyos, de las personas que lideraban y que tenían el control de todo y el poder de todo, pero era una élite, muy similar a lo que pasa hoy día, ¿no? Que hay un control mundial a base de la élite. En ese tiempo la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia, debido a las conquistas que hubieron en Francia y a esta revolución que fue una revolución hecha por, como digamos lo que conocemos hoy día como el proletariado, y cambió el paradigma religioso, ya que por 1260 años había existido un paradigma religioso, o sea, la Iglesia Católica gobernaba el mundo como una monarquía, digámoslo, y ellos al liberarse de esto, ¿no? Al meter preso al Papa, hizo que la gente finalmente
viviera esto que conocemos como la Ilustración. Ahora, ¿fue la solución en ese entonces, en 1798? No fue la solución porque después vemos los años de terror y lo que ha pasado con Francia posterior a eso, ¿ya? Hay muchas revoluciones, tenemos las terribles como la que hubo en Haití, ¿cierto? Los tipos de genocidio que hubieron después, que tampoco, a pesar de que pueden haber liberado en cierta medida al pueblo, no fue la solución. La otra gran revolución que quiero comentar hoy día es la rusa, ¿ya? La Unión Soviética. Los que están probando hoy día la vacuna les va a gustar esta revolución. La revolución rusa, que fue contemporánea o post Segunda Guerra Mundial, también tiene algo muy similar, ¿no? Que Rusia estaba conquistada por los zar, que era un imperio monárquico, y finalmente el proletariado, digámoslo, o la revolución obrera, hubo un montón de acontecimientos que hizo que cayera este imperio monárquico de los zares y empezar a gobernar el Partido Socialista más los revolucionarios o los obreros revolucionarios, ¿no? Y bueno, vemos que la Unión Soviética ha sido uno de los imperios más grandes del tiempo moderno, ¿cierto? Y también, bueno, hasta el día de hoy ha tenido su impacto en la sociedad, ¿no? Que hoy día, tanto así que hoy día existen dos tipos de política predominante en el mundo, ¿no? Que una es la capitalista y la otra es la socialista, que es la que tuvo gran impacto en la Unión Soviética. La Unión Soviética, bueno, hay un libro que es muy bueno, que lo recomiendo, que se llama La granja de los animales, de George Orwell, que cuenta la historia, pero de forma, en una fábula, ¿ya? Que cuenta la historia de la Unión Soviética, muy buena, y la caída de la Unión Soviética también. Y la Unión Soviética, bueno, hasta el día de hoy, la gente como que idealiza la Unión Soviética, ¿no? Pero tampoco fue algo perfecto, también tenía sus problemas y sus errores, o sea, tampoco era la solución al problema. La revolución también tuvo el mismo problema que la Revolución Francesa, ¿no? El ego de las personas. Incluso el símbolo de la caída el símbolo máximo del problema del ego en la Revolución Rusa o en la Unión Soviética fue Chernobyl. Vemos que Chernobyl fue un accidente nuclear que hubiera destruido gran parte de Europa, o hubiera matado a gran parte de la población de Europa solo por el ego de las personas, ¿ya? Y la última gran revolución, porque hay varias más, ¿no? La última gran revolución que quiero hablar un poquito es de la década de los 60 en Norteamérica. Y ustedes saben que a mí siempre hablo mucho de Lutero, porque me gusta Lutero, ¿cierto? Y la revolución de la Reforma Protestante, ¿no? Pero hay una revolución hecha en 1960 por otro Martín Lutero. Este Martín Lutero se llama Martin Luther King. Martin Luther King era un teólogo, ciencista político, me parece que era su última carrera. El hombre, un afroamericano, que después de que se levantaran, bueno, algunas protestas en Estados Unidos a causa de la separación racial, más conocida como la segregación racial, que era la discriminación a base de leyes y normativas que tenían las personas afroamericanas en Norteamérica, ya no siendo esclavas, pero sí teniendo separación por normas, o sea, tenían baños diferentes, horarios distintos, que tenían que hacer cosas, lugares distintos. Incluso es conocida esta revolución por Rosa Parks, porque Rosa Parks era una joven afroamericana que no la dejaban sentarse en el bus, porque tenía que estar parada, porque los blancos tenían que sentarse. Entonces ella fue la que decidió no pararse el asiento, y aquí partió esta revolución, ¿no? Él después organizó ¿cómo se llama? El boicot, me parece, de Montgomery. Y incluso hay una película muy buena que se llama Selma, ¿no? Que es la marcha de Selma que organizó también la caminata de Selma a Montgomery, y bueno, y el boicot de Montgomery. Y todo esto ayudó a que se acabara las leyes segregacionales en Norteamérica, ¿no? Y es muy conocido por su discurso I Have a Dream. Entonces, todas estas revoluciones que estamos hablando no se comparan con la revolución que vamos a hablar hoy día, porque todas estas siempre chocaban, incluso hasta Martin Luther King tuvo ese problema, ¿no? Que todas estas chocaban con el ego del hombre, que era el ego el que finalmente no permitía que estas revoluciones marcaran o fueran trascendentales en toda la historia hasta el día de hoy. Eso, según lo que tú dices, Mati, el problema es el ego, ¿cierto? Lo que queremos nosotros, ser autosuficientes siempre, que no queremos que nadie nos ayude, que queremos hacer las cosas por nosotros mismos. De hecho,
Mateo 6, 25 al 34, el versículo de esta semana, hablaba sobre eso. Me gusta mucho, en serio me gusta cuando el Señor habla de las aves en estos versículos. Dice, si cuido a las aves, no, me encanta, porque uno cuando depende de los papás, uno ve las cosas súper fáciles, pues si las cosas le llegan en la manito, yo no tengo por qué estar preocupándome de si voy a tener para comer, de si voy a tener dónde dormir, porque yo dependo de mis papás para eso y ellos me cuidan. Esa es la dependencia que nosotros tenemos cuando vivimos con nuestros padres. Pero los que se van de casa, bueno, yo no puedo decir por experiencia, pero cuando uno se va de casa ya no hay una persona que te esté, no sé, preparando el almuerzo, que esté preocupándose de ti. Y eso es un cambio súper fuerte, po. Pero el Señor siempre nos ha dicho que Él está para nosotros y que Él nos va a cuidar siempre, como lo dice por estas aves. Nosotros podemos depender plenamente del Señor si nosotros queremos, pero nuestro ego siempre nos hace querer ser autosuficientes, como lo decía en un principio. Así que me gusta mucho cómo nos insta a confiar en Él y dejar de preocuparnos por cosas que Él tiene ya bajo su control. Dice, finalmente, más bien, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Por favor, no te preocupes. No sé cómo el Señor podía explicarnos de otra manera esto, si Él literal le está diciendo, por favor, deja de preocuparte por esas cosas y veme a mí primero. Eso me gusta mucho de este versículo. Mati, ¿tú tienes algo que comentar? Sí, bueno, en esta sección de Mateo 6, del 25 al 34, habla, está dentro del Sermón del Monte, ¿no? Y habla de la sección de como la fe, del no preocuparse y de vivir a base del reino de los cielos, ¿no? Que por eso dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, hablando de la revolución, esta revolución es sumamente diferente a la generalidad, porque nosotros vimos, por ejemplo, en estas revoluciones que estudiamos ahora, en estos últimos 2 o 3 siglos, que son revoluciones netamente o políticas, digamos políticas sociales, que tiene que ver con cosas, por ejemplo, de los recursos, de las ideologías políticas o filosóficas, ¿no? Pero la revolución que marca Jesucristo tiene que ver con una revolución del servicio y la abnegación. Me llama mucho la atención porque Jesús es muy diferente. Jesús, si era algo revolucionario, era que le hacía a la gente, o le ayudaba a la gente a aprender a obedecer. Mira la revolución de Jesús, la obediencia. Y es extraño que ninguna otra revolución causó tanto odio, generó tanto odio en los perseguidores o en el mundo contemporáneo que la de Jesús. Porque eran perseguidos los apóstoles de Jesucristo solo porque eran personas obedientes, abnegadas, serviciales, y que creían en Jesucristo, le ayudaban a la gente a tener paz en su corazón por la doctrina de Jesucristo. Entonces, si nosotros marcamos esto en el tiempo de Jesucristo, ¿qué era lo controversial? Que las personas no tenían ningún problema político, social, ni material. Eso es lo que ayudaba el cristiano a las personas, o Jesucristo a las personas. Las sanaba. Dime que Jesús hizo algo malo. Todo lo que hacía era benigno. Los cuidaba. Lo único que chocaba quizás con los romanos y con las personas de otras religiones era que ellos le decían, yo tengo mi creencia y yo no voy a quemar incienso, por ejemplo, a los demás, lo que le pasa a Policarpo, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo atrás estaba en un trabajo y yo hablé de los cristianos en China con mis compañeros de trabajo y él me dice, y yo hablo le hablo de cómo el comunismo en China no permite el proselitismo y que es ilegal, etcétera, etcétera. Entonces él dice, pero ¿por qué uno va a hacer tan falta de respeto si allá no permiten el proselitismo ir a predicar? Y yo en mi corazón pensé, ¿y todas las personas que creen en Jesús allá no tienen derecho a escuchar de Jesús? O sea, claro, yo respeto las normas y todo, pero ¿y los creyentes o los que quieren creer? O sea, les prohíbo el derecho a creer solo porque porque allá en China no quieren. Entonces, la revolución de Jesucristo tiene que ver con eso, ¿no? Es algo atípico. Y tú puedes compararla con otra. Mahatma Gandhi, no quise hablar de Mahatma Gandhi porque... salió un reportaje hace poco que no me gustó mucho, ¿eh? Pero Mahatma Gandhi se conoce por la protesta pacífica,
como Martin Luther King igual. Incluso, bueno, hay un libro que me leí de Martin Luther King que él comenta que aprendió algunas cosas de Mahatma Gandhi. Y de Gandhi se entiende que es una revolución pacífica y lo único que tenía en contra eran las políticas sociales, ¿no? Porque todos creían en lo mismo, en India, ¿no? En todos los dioses. Pero este caballero lo que hacía era protestas pacíficas. Entonces, ¿cómo te va a molestar tanto una protesta pacífica que le hacían tanto daño a la gente? Entonces pasa algo muy similar con Jesús, pero al otro extremo, ¿no? O con los que son cristianos, que es una revolución que aquí mismo sale, ¿no? Por ejemplo, dice: no os afanéis por vuestra vida. No, me gustan las últimas frases, ¿no? Por ejemplo, no es más la vida que el alimento, el cuerpo más que el vestido, no valéis vosotros muchos más, porque os afanan de las cosas. Busquen el reino de los cielos, piensen en el día a día. Entonces, como que él está haciendo la revolución de la fe, ¿no? Vivan por fe, que la gente viva por fe. Y dime tú, ¿qué daño le hace a la gente o qué daño le hace a la sociedad que la gente viva por fe? Entonces, esta revolución es la que enmarca a Jesucristo, que es la revolución de la abnegación, el servicio, la fe, el compartir la fe. Y eso que te digo, nosotros sabemos que es una guerra espiritual, pero es súper extraño porque alguien que hace tanto bien puede generar tanto odio. Y sabemos que no es que él que genere odio, ¿no? Sino que hay un enemigo en contra de esto. Pero eso quería decir de Mateo 6, la sección del 25 al 34, que la revolución de Jesucristo tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos vivir, ¿no? ¿En qué se materializa? En ayudar al hambriento, en acompañar al triste, en visitar al enfermo, en acompañar al adicto, en ayudar al que está en cárcel, en servir a nuestros cercanos, en ser paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Seguir más que nada el ejemplo de nuestro Dios, que fue la tierra y fue también en todos lados, que es amor. Nuestros ejemplos de revolucionarios que siguieron al Señor, podemos nombrar a sus discípulos que no la pasaron muy bien. Me acuerdo de el pastor Abraham cuando habla de todo lo que pasaron los discípulos, que hay gente que dice que mienten, pero uno no puede morir mintiendo de esta manera, como que murieron demasiado horrible, por decirlo así. Sí. Claro, el martirio de los apóstoles fue muy terrible, como para que fuera mentira lo que creyeran. Un ejemplo de estos revolucionarios que siguieron cosas que importan. También yo me acuerdo una vez, Mati, que tú hablaste de los celotes, creo que son. No sé si me podéis contar un poquito de ellos. Ellos eran revolucionarios por la revolución de Matatías, 300 años antes de Cristo. Matatías y los macabeos, que se alzaron en contra de los siros fenicios, porque ellos le pidieron ayuda a los siros fenicios para ser liberados de los siros fenicios, para ser de los egipcios, digamos. No me acuerdo cuál es el nombre, pero es como los Ptolomeos, el imperio ptolomaico. Pero si me acuerdo un poco de esto, era por la pasión que tenían. Sí, que ellos eran revolucionarios, ¿no? Sí, o sea, como que si yo lo intentara así como asimilar al día de hoy, así como para que se entienda, porque no es lo mismo, podría decir como que en Chile era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? En tiempo de dictadura, que eran los que se dedicaban a matar a gente de la dictadura o a rebelarse en contra de ellos. Lo mismo pasa con estos sirofenicios. Entonces después, en el tiempo de Jesús, aún existen celotes, 300 años después. Que incluso la revolución celote contra Antíoco Epifanes es lo que se celebra el 25 de diciembre, el Hanukkah, cuando los liberaron de los sirofenicios. Pero en el tiempo de Jesús existe aún, y Jesús escoge un celote. ¿En serio? Hay uno de los apóstoles que es celote. Entonces, ¿por qué escoge un celote? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, hay un pastor evangélico que dice eso, ¿no? Que él cree que Jesús escoge al celote porque el celote era un loco. O sea, lo que tú le pedías, él lo iba a hacer. O sea, él estaba dispuesto a dar la vida, era un apasionado por lo que creía. Entonces, como que eso tiene que ver un poco el revolucionario, ¿no? Bueno, Jesucristo fue un revolucionario y él tuvo pasión por nosotros. O sea, claro, uno no puede decir, porque lo pasional es equívoco, ¿no? Lo pasional comete errores, todo, pero la pasión de Cristo fue dar su vida por nosotros.
que es lo que finalmente llegan, porque la revolución de los apóstoles es esta, ¿no? La abnegación del servicio, pero tiene varias aristas, como Mateo 16, que le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que seguir su cruz y seguirme. Y eso significaba que como Jesucristo iba a enfrentar el martirio, hablando de la cruz, ellos también tenían que enfrentarlo. Y lo enfrentaron, o sea, todo. A Juan lo echaron en aceite hirviendo, no lo pudieron matar, lo mandaron a Isla de Patmos al exilio y murió en el exilio. A Pablo lo mataron, a Pedro lo crucificaron dado vuelta, no sé, así algunos lo apedraron y así todos murieron, o sea, fueron Pero mártires. era porque creían en algo que valía la pena. Viendo la forma práctica de cómo ser un revolucionario, yo pude rescatar del folleto tres pasos, ¿ya? Que es el proceso de esta semilla de mostaza de la que hablábamos de un principio, que es para comparar al reino de los cielos. Que primero tienes que querer cambiar, porque nosotros somos seres imperfectos y tienes que primero darte cuenta de tu pecaminosidad. No podemos estar obsesionados con nuestra apariencia externa. Tenemos que buscar una transformación interna y esto tienes que saberlo para buscar tesoro en el cielo y que el Señor cambie tu corazón. La enseñanza de Cristo tiene que ver siempre con la preocupación, ¿cierto? El segundo paso es reconocer nuestra pobreza espiritual. No hay mayor gozo que reconocer nuestra pobreza espiritual, porque cuando experimentamos esta podemos recibir piedad. Y el poder del reino de Dios se encuentra en vencer el yo, en la abnegación. Ese es el cumplimiento de la ley. Así que el segundo paso sería reconocer nuestra pobreza espiritual. Y finalmente terminamos con el paso de dejar que su amor actúe en nosotros. Es súper simple, pero no tan fácil a la vez. El Señor sabemos que es amor, ¿cierto? Sabemos que es un amor infinito y el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Siempre ha deseado que nosotros tengamos una comunión con Él. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas estas cosas demuestran el amor del Señor, demuestran el amor que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a querer relacionarnos y tener una comunión con este Dios tan maravilloso? Así que esos son los pasos para convertirte en un revolucionario, para meterte en esta revolución tan importante que es la que va a cambiar realmente al mundo. Mati, ¿tienes alguna anécdota que pueda contribuir con esto de la revolución, de la locura de elegir al Señor y vencer al pecado? Sí, quiero contar un testimonio que viví con unos amigos hace unos años atrás. No sé si lo contaron, no recuerdo haberlo contado, pero tiene que ver con esto del servicio de la abnegación, ¿ya? O sea, ninguno fue martirizado, pero el servicio, la revolución del servicio de la abnegación, ¿ya? Que es el proyecto Bienaventura Israel, para los que algunos lo han escuchado o lo conocen. Hace unos años atrás, cuando yo tenía 21, 22 años, hace muy poquito, 20 me parece, si no me equivoco, hace muy poquito me había bautizado y con un grupo de amigos decidimos, porque regularmente la gente se va a la iglesia porque se casa, o sea, nosotros nos fuimos a plantar una iglesia en un lugar y trabajamos con Conquistadores, el Ministerio de Conquistador, maravilloso y lindo ministerio de jóvenes de Conquistadores. Y llegamos a tener un club, todos muy jóvenes, nosotros éramos como 12, 15 jóvenes que estábamos trabajando, llegamos a tener alrededor de 120 niños, y todos de una población de alto riesgo social en Pudahuel, en Santiago. Incluso la población es conocida porque ahí mataron a un carabinero hace unos años atrás. Entonces, cuando fuimos para allá, nosotros fuimos así de conqui. Yo me acuerdo que las primeras noches que andábamos en la noche, o sea, cuando llegamos, salíamos a comprar, por ejemplo, en la noche, y veíamos ambientes así turbios, feos, ¿eh? Incluso de repente, como que decían, íbamos pasando por pasajes y decían, oye, a esto ofrécele no sé qué. Y nosotros así como que andamos, ¿qué nos van a ofrecerle? Y así hemos visto enfrentamientos, incluso hemos visto balaceras fuera de nuestra iglesia, donde gente ha muerto, qué sé yo. Y recuerdo que nosotros solo fuimos como conquistadores, y fue un trabajo de conquistador muy lindo que hicimos por alrededor de unos meses. O sea, lo hicimos primero por una semana, que era el proyecto Caleb, y después lo hicimos por un par de meses, fuimos a ser conquistadores,
y fuimos conocidos como los tíos. Siempre me decían, porque los chicos, como eran tantos y nos decían los tíos, la gente, las personas que vienen ahí nos decían los tíos. Siempre nos trataron como los tíos. Y nunca nos hicieron nada, nos cuidaban. Tengo un montón de historias muy bonitas cuando nos cuidaban, cuando hacíamos proyectos y teníamos que quedarnos en la noche, qué sé yo. Muy, muy bonita historia. Pero quiero contar una nomás, que fue tal el impacto que se empezó a bautizar gente. Bautizamos un día como 12 personas, otro día se bautizó una familia. Así que tuvimos que armar una iglesia. Y el impacto fue una revolución, o sea, se marcó un hito ahí, en el sector, en la Villa de los Mares. Y solo por la abnegación o por el trabajo el Señor nos permitió plantar una iglesia. Imagínate que nosotros abrimos una cuenta con 10.000 pesos, porque éramos todos estudiantes, éramos como 2 o 3 que teníamos trabajo, de todos los que estábamos ahí. Y cuando empezamos a hacer reuniones como grupo, queríamos comprar una iglesia y teníamos 10.000 pesos en la cuenta, 10.000 pesos chilenos en la cuenta. Y con oración, hicimos oración, de cadena de oración todos los días a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, juntos toda la iglesia, hasta que al final, en producto de un mes, pasamos de 10.000 pesos al costo de la casa, que era un poco más o 35 millones de pesos, algo así. Y el Señor nos bendijo con eso. Fue un proyecto muy bonito y hoy día existe la iglesia, claro, está cerrada por causa de pandemia, pero existe una iglesia en ese lugar, ¿no? Fue un trabajo revolucionario y marcó un hito, o sea, hay una iglesia plantada ahí porque el Señor nos permitió vivir algo revolucionario con esos chicos. Qué linda experiencia. Yo la vi en segundo plano, muy maravillosa. Así que... ¿Cómo eso? Segundo plano, en plano astral. No, borra eso. No, en segunda persona, en segunda persona. Hablaba de que la vida fuera. Uy, qué pesado. Bueno, ya vamos terminando con este podcast. Me gustó mucho hablar de esta revolución que vale la pena. Mati, no sé si tiene algo para decir para ya ir finalizando. O sea, no hay revolución que valga más la pena que la de Jesucristo. Porque al enfrentarse con como dice, nosotros podemos ganar todo el mundo, pero perderíamos nuestra vida eterna. Entonces es mejor perder todo el mundo que no perder a Jesucristo, que es nuestra vida eterna. Amén. Voy a leer la cita que se encuentra en el deseo de toda la gente. Dice así: el corazón del Padre El corazón del Padre se conmueve por su Hijo, mientras mira el semblante de su niño. Tiembla al pensar en los peligros de la vida. Anhela escudarlo del poder de Satanás, evitarle las tentaciones y los conflictos. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo a un riesgo más espantoso, con el fin de que la senda de la vida fuese asegurada para nuestros pequeñuelos. En esto consiste el amor. Maravíllense, oh cielos, asómbrate, oh tierra. Bueno, con eso terminamos nuestro podcast, el último del trimestre, perdón. Hoy día estoy cometiendo varios errores, lo siento. El último del trimestre fue un trimestre súper potente, me gustó mucho estudiar sobre la educación con ustedes. No sé, Mati, si tienes algunas palabras para despedirte también. Bueno, agradecerles que hayan participado con nosotros. Esperemos tengan ahora un lindo año nuevo, que es la otra fiesta que se nos viene. Y que puedan, no solo compartir con su familia, sino que cuídense, ya que cada vez hay más cepas nuevas de nuevos bichos extraños que quieren quitarnos la vida. Así que cuídense, cuiden a su familia, a la gente adulta, que son los que corren más riesgo, igual cuidan a los niños. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos en un nuevo podcast. Chao. Chao, Titi. Chao a todos.